Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto verlo. ¿Qué tal va su viernes? Espero se encuentren todos muy bien. Sean todos bienvenidos a las personas que están por Discord, por YouTube. Un gusto verlos en este nuevo taller de Introducción al Pentesting Web. En este caso quiero darle el espacio a mi compañera Nelly para que pueda presentar a su docente de este taller. Por favor, Nelly. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Net Sentinel Academy y a Redflags, un espacio de aprendizaje práctico en ciberseguridad. Hoy damos inicio al workshop Introducción al Pentesting Web, donde aprenderemos a identificar y analizar vulnerabilidades en aplicaciones web desde un enfoque ofensivo. Durante la sesión compartiremos un formulario de asistencia para que puedan registrarse y obtener su diploma. En esta ocasión nos acompaña Federico Álvarez Díaz. Él es pentester en hacking con experiencia en seguridad ofensiva, CTF y bot bounty. Los invitamos a participar activamente y a aprovechar este espacio. Un gusto de tenerte con nosotros, Federico. Bienvenido. Hola, buenas para todos. Un placer estar acá. Bueno, ya que más que toda la presentación, muchísimas gracias por esa presentación. Eh, la pregunta antes de comenzar con los laboratorios y todo lo demás, quisiera saber cómo estamos en la audiencia en cuanto a nivel, si recién están iniciando, ya llevan un tiempo o algo por el estilo, o tienen conocimientos mínimos, para saber cómo empezar a abordar la clase. Por ahí los chicos dicen que No, conocimientos mínimos, somos pollitos, iniciante, somos todos top 5 en hacker, bueno, que no, script kid aún, ahí más o menos tú puedes eh, considerar, Fede. bien, perfecto. Eh, bueno, eh, voy a compartir pantalla. Eh, a medida que si tienen muchas dudas, voy a ir mostrando la presentación. Si no hay demasiadas dudas en cuanto a lo que estamos haciendo, lo seguimos abordando de esta manera. Así que bueno, ahí se me indican que si todos pueden ver bien, estaría. Sí, confirmo que se mira. Disculpa, Fede, ahí chicos, Confirmo. quienes vayan entrando ahí pueden irse muteando, por lo que es un canal de voz. Ahí, porfa, y gracias. Bien, perfecto. Antes que nada, bueno, lo primero que vamos a ver antes de comenzar con los laboratorios, vamos a ver el tema de Bursy. Si ya todos tienen Bursy, bueno, yo no tengo interfaz gráfica, pero en el caso, bueno, que tengan interfaz gráfica, podrían ya estar, o sea, que puedan ver los iconos y demás, podrían iniciar el Bursy en sus máquinas virtuales, con lo cual van a ver esto de pantalla inicial. Básicamente en esto existe en Burswip, básicamente lo que es Burswip es un proxy que sirve para interceptar, digamos, interceptar peticiones web. Esto básicamente se pone entre medio del navegador y podemos ver las peticiones en crudo de todo lo que se envía y también podemos ver cuáles son las respuestas. El módulo principal que vemos acá es proxy. Cuando tenemos el intercept on, podemos ver que acá va a estar interceptando, ¿bien? Ah, perdón, Symmetry, es que veo que el público dice que no llegan a ver la pantalla. Este, yo la llego a ver, porfa, tal vez pueden probar como dice TioSeeker, saliendo de la pantalla y volviendo a entrar. Sí, yo confirmo que también la veo.
Ajá, como dice Infernox, la opción de ver transmisión, donde está el usuario de Symmetry. Ya quiero una pantalla. Ahí nos van diciendo, chicos. Puedes continuar, Fede, disculpa. Bien, perfecto. Ahí, bueno, si ahí espero que me confirmen si ya ven los que nos podían ver. Bueno, continuamos. Bueno, como decía, básicamente este es el módulo principal que sería el proxy. Básicamente cuando nosotros le damos intercept, en este caso estaríamos interceptando las peticiones que nosotros estamos viendo cuando interactuamos con la web. Otro módulo que se lo utiliza bastante, que es el repeater. Básicamente acá podemos enviar todas las peticiones. Este ya lo vamos a ver, lo van a ir viendo con la práctica para que ahí se va a entender un poco mejor. Pero básicamente les quiero explicar cómo funciona para que no estén un poco perdidos en este tema de Bursum. Básicamente el repeater va a servir para nosotros poder probar en cuanto a la request o la solicitud que hicimos, probar varias interacciones que tengamos. Bueno, en cuanto a eso, ya lo vamos a ir viendo en cuando interceptemos solicitudes, pero en rasgos generales esto para poder hacer peticiones sin afectar directamente al servidor o lo que vemos directamente en la web, sino que acá vamos a manejar peticiones en crudo, de una manera de decirlo. Otro módulo que tenemos que es interesante, que sería el intruder, eso también ya lo vamos a ver, no sé si en esta clase, pero más adelante quizás sí. Que básicamente el intruder sirve para hacer fuerza bruta mediante la selección del campo que nosotros queremos. Otros interesantes, tenemos el decoder, que por ejemplo acá nosotros podemos poner cualquier cosa, test, y esto lo que hace es que lo podemos encodear o decodear dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, si nosotros lo queremos encodear en base 64, lo tenemos acá, y si lo queremos decodear de vuelta, volvemos a darle base 64 y tenemos la misma cadena. Esto es básicamente la función de decoder. Esto se utiliza mucho en cuanto estamos trabajando con aplicaciones web, para no estar buscando páginas externas para poder hacer decodear. Ya depende si son cadenas más que tienen otro tipo de encoder. Otro de los módulos básicamente es el collaborator, bueno, no sé cómo se diría en inglés, perdón por mi inglés. El collaborator, que básicamente, bueno, esta es una funcionalidad del Pro. Si tienen el community, bueno, en este caso no lo tendrían, pero bueno, hay varias maneras de de poder pagar el Bursuit. Así que en ese caso podrían llegar a tener el collaborator, pero en estos casos, en estas clases que vamos a tener, no va a ser necesario. Pero básicamente esto es, podemos crear un servidor, que esto sirve como un servidor alojado en Bursuit directamente, y podemos llegar a sacar peticiones, lo que sería fuera de banda, por así decirlo. Y tenemos después esta parte que es importante, que nosotros podemos tener extensiones, que básicamente acá tenemos el Web Store y podemos ir buscando, por ejemplo, hay muchas extensiones como JWT Editor. Para Miner ya les voy a pasar la presentación, y ahí van a tener varios, digamos que plugins o extensiones para poder instalar ahí, y que les va a servir mucho. Bueno, una vez explicado eso, no sé si se entendió bien, ya lo vamos a ver con la práctica, que con la práctica se entiende un poco mejor el funcionamiento de Bursuit. Así diciéndolo por encima creo que no se entiende tanto, pero bueno, ahí vamos bien. En cuanto para instalar Bursuit,
básicamente para que, bueno, instalar, entre comillas, para que las peticiones sean interceptadas correctamente y no nos dé errores, nosotros vamos a tener que instalar el Foxy Proxy. Normalmente, bueno, no sé en Kali, pero bueno, en Parshot ya con el Firefox ya viene, ya viene este add-on básicamente preinstalado. Por ejemplo, ustedes van a buscar Foxy Proxy, si quieren les paso el link para que no instalen cualquiera. Uy, se va a ver mi... Soy un bot. Este sería... Básicamente lo pueden tener por acá. Ese sería el lado. Una vez instalado lo pueden ya visualizar. Y las opciones que vamos a tener es... En este caso acá no le va a aparecer nada. Sino que nosotros tenemos que darle add. En este caso le podemos poner burp. Este va a ser un tipo de proxy HTTP y lo vamos a setear en el localhost, ya que por el puerto 8080, ya que el burp sweep normalmente y la gran mayoría de proxies que hay se manejan por el localhost por el puerto 8080. Bien, una vez que nosotros tenemos el Foxy Proxy ya, lo primero que deberían de hacer, bueno, acá le dan a save y ya podríamos empezar a interceptar solicitudes. Lo primero que normalmente se debe de hacer para que esto también funcione, ustedes ponen http burp y les va a salir esto, bueno, en su caso podría salir como community. Le damos a SEA Certificates y acá nos va a dar el kcert.der. Bien, una vez que tenemos ese certificado, nosotros nos vamos a Settings. Esto básicamente buscamos Certificate, View Certificate, le dan Import, le dan al certificado que descargaron. Una vez que le dan a eso, le dan a la opción de, por ejemplo, esto le dan, bueno, acá ya lo tengo instalado, pero lo vamos a guardar para que vean. Este estaba como Burswip, no, Burswip. Lo voy a eliminar para que delete distribution, listo. Acá lo importan, le dan y le dan al primer ítem. Una vez ok, ya tenemos. Entonces con esto ya podríamos empezar a interceptar solicitudes tranquilamente. Si ya se entendió todo esto, ya lograron hacer toda la configuración, ya podríamos empezar y va a ser con este primer laboratorio, que si de antemano ya tuvieron que haber creado un usuario en Portsevier Academy y básicamente les tendría que salir algo así, todo esto, y le dan al Labs y ahí pueden ver todos los laboratorios que tiene. Acá pueden ver de SQL Injection, XSS y demás. Por el momento hoy vamos a ver simplemente lo que es SQL Injection y lo vamos a intentar dar lo más en profundidad que se pueda para que entiendan cómo se maneja todo por detrás, cómo identificar cuándo se puede llegar a dar un SQL Injection y demás. Bien, ahora les envío. Básicamente vamos a empezar por este. Vamos a empezar con el laboratorio de Login Bypass. En este caso simplemente sirve con darle Access del app y ya podríamos empezar. Ahí les va a cargar y esperamos a que cargue la web. ¿Se va entendiendo todo por acá? ¿Todo bien? Aguárdame un segundito. Ahí están comentando. Algunos dice, Ali dice que sí. Infernox dice nítido, patroncito. Patroncito. Entonces, vamos todo bien. Continúa. Vamos, todo bien. Bien.
Me aguardan 5 segunditos y ya seguimos. Bueno, ahora sí continuamos. Bueno, normalmente, mm, normalmente en una web, eh, nosotros como pentester o hacker ético, como le quieran decir, eh, básicamente nosotros tenemos que llegar a entender qué, qué es lo que hace la web, cómo se está manejando por detrás y básicamente ir entendiendo todo lo que hace la aplicación web. Sin entender la aplicación web vamos a estar atacando a ciegas. Por lo tanto, normalmente lo que se hace es un pequeño reconocimiento de cómo se manejan las funcionalidades, qué podemos ver, qué podemos tocar, si existen parámetros, si esos parámetros son modificables y demás. Entonces, claro, exactamente, ¿sabe? Sería una exploración, por decirlo así, que en este caso nosotros vamos a intentar, con todo lo que tiene la web, hacer las mayores interacciones posibles. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, acá estamos viendo que tenemos productos y demás, nosotros podemos ir viendo, más allá del laboratorio que sea un login bypass, esto lo hago a modo de explicación de cómo tienen que pensar como atacante, qué es lo que tienen que hacer como atacante, no solo ir para resolver la máquina en este caso. Eh, entonces, bueno, eso es la primera parte. Supongamos acá tenemos esto, vemos que acá tenemos product ID. Entonces, nosotros lleguemos a empezar a pensar y tener nuestras primeras hipótesis. Por ejemplo, si nosotros tenemos Picture Box, que es un producto ID 2, ¿qué pasa con un producto ID 1? ¿Qué pasa cuando le ponemos el 2? Bueno, nos lleva a otro producto. Y pensando en SQL Injection, por ejemplo, qué, cómo y por qué funciona de esa manera. Sí, exactamente. Exactamente en ese sentido. En este caso, por ejemplo, podemos llegar a pensar cómo está trayendo información, o sea, está trayendo los productos por detrás. Nosotros podemos llegar a pensar de que en algún lado se está almacenando esto, ¿no? Entonces nosotros le damos 1 y volvemos a ver este. Entonces, pongamos el ejemplo de que si llega a estar en una base de datos todos estos productos y demás. Entonces, si nosotros aquí vamos a empezar a inyectar, por ejemplo, caracteres especiales como una comilla simple. ¿Qué pasa con esto? Acá nos da invalid product. Esto no me da mucho indicio porque no estoy viendo cómo se está manejando la solicitud, ni qué está respondiendo por detrás, ni código de estado. Entonces, en este momento es cuando entra Burzip. En este momento, cuando entra Burzip, nosotros podemos empezar a interceptar. Entonces, nosotros, por ejemplo, le damos de vuelta, comilla, y acá nosotros ya empezamos a ver cómo es el flujo de la aplicación web, básicamente. Vamos a estar viendo los parámetros que se manejan, por qué método viaja, y por ejemplo, en este caso se maneja por un método get. Por lo tanto, en cuanto a get, quiere decir cuando nosotros estamos pidiendo un recurso a la web. Básicamente le estamos diciendo acá, tráeme el producto 1. Si nosotros le inyectamos una comilla, y bueno, y acá vamos a ver perdón, que a veces me adelanto. Básicamente acá vamos a estar viendo todo lo que sería el tipo de cabeceras, si tenemos alguna cookie seteada y demás. Y bueno, básicamente eso. Nosotros podemos llegar con el clic derecho, si le dan el clic derecho, podemos ver el do intercept y nosotros le ponemos en response the request. Esto lo vamos a hacer para poder ver qué nos responde la web. Assume a Burzip. Bien. Vamos a ver si esto lo podemos agrandar un poquito más.
Message Editor. Ustedes me dicen 14. No se ve mucho. Quizás en 16. Ahí se ve bien. Ahí me confirman y seguimos. Yo lo veo perfecto. Bien, ¿Ustedes, Sí se ve chicos, bien, lo ven? Federico. veo bien. Mencionan que sí. Listo. Entonces, en este caso, si nosotros vemos acá en la solicitud, lo que está haciendo a nuestra comilla simple es que la está URL encodeando. En este caso, nosotros podemos darle y en este caso es en el decode, que sería... Bueno, que normalmente tengo acostumbrado atajos de teclado, por ejemplo, esto le dan a control, bueno, control V es para URL encodear. Bueno, acá en Convert Selection le dan a URL de code, básicamente. Y ahí vamos a estar viendo nuestro carácter especial, que sería la comilla simple. Bueno, como ya le dimos a Responder Request, nosotros podemos llegar a ver qué nos responde la web. Entonces, una vez que lo enviamos, si vemos en el lado de la web, todavía la solicitud no se envió, porque nosotros tenemos la respuesta con el que el servidor nos acaba de responder. Eso básicamente es lo que sería cliente-servidor. Y nosotros nos ponemos en el medio del cliente y el servidor. Para que se entienda mejor un poquito esto, sería algo así, para que lo entiendan, este flujito. Básicamente el flujo normal de HTTP, que es entre cliente y servidor, es que yo le pido algo en el browser o en la aplicación y el servidor me va a responder con un 200 OK y todo lo que tenga que traer dependiendo de lo que estamos haciendo. Mientras tanto que si nosotros utilizamos Bursuit, vamos a ver que el cliente, o sea, cuando interactuamos con la web, el Bursuit se pone entre medio y podemos ver la solicitud en crudo. Una vez que esto se envía al servidor, nosotros podemos de vuelta interceptar la respuesta y analizarla bien. En este caso, por ejemplo, si hay una base de datos por detrás, esto le va a decir al servidor, tráeme esto de la base de datos, y la base de datos le va a devolver al servidor y el servidor nos devuelve a nosotros. En este caso, en Bursuit, como lo estamos viendo acá, acá todavía no pasa, porque si ven esta es la respuesta, invalid product ID, y acá todavía no lo estamos viendo. Entonces, si esto le damos forward, vamos a ver que nos lleva de vuelta a la página. Indicio, por ejemplo, si yo estoy dando acá y me dice invalid product ID, no me da indicio, podría ser que si le doy, le pongo un comentario. Esto ya lo vamos a ir profundizando lo que sería el SQL Injection, simplemente estoy dando ejemplos, pero ahí vamos. Pero no me da indicio de que puede llegar a ser, en este caso, inyectable. Entonces, yo tengo que ir interactuando más con la web para ver si existe otro tipo de interacción o puedo llegar a ver algo más, algo diferente. Por ejemplo, acá yo veo que hay una sección de My Account y básicamente nos lleva a un panel de login. Este panel de login ya nos podemos spoilear básicamente, que es un login bypass, pero nosotros en una auditoría eso no lo vamos a saber, simplemente tenemos que ir probando para determinar si es vulnerable o no. Por ejemplo, en este caso, vamos a interceptar de vuelta con Bursuit. Bueno, esas solicitudes no me interesan. Sería en este caso, por ejemplo, admin. Y yo le doy a login y vamos a ver de vuelta acá el login. Acá es donde podamos ya empezar a entrar con el repeater para no estar jugando con esta petición. Directamente, sino que lo podemos hacer en repeater. En este caso, si vemos acá, ya trae otros parámetros y esta solicitud ya se maneja por post. Son métodos importantes, por ejemplo, tenemos post, que es el donde enviamos data para poder recibir de vuelta data. También tenemos put para poder modificar. También tenemos lo que sería patch y demás.
Eso lo podrían, eso también estaría en la presentación, así que ahí lo van a ver un poquito más más en profundidad. Igual creo que en los documentos también estaba. Bueno, básicamente con POST le estamos enviando datos al servidor y esto crea recursos, básicamente, o esperamos que nos devuelva recursos que dependiendo de los datos que le enviamos. Acá si nosotros le damos a send, vamos a ver que nos da un 200 OK, pero un 200 OK quiere decir que la solicitud fue correcta, pero si ven acá, nos dice invalid username o password. Entonces, esto nosotros podemos ya ir probando cositas. Y acá entra lo que sería el login bypass de SQL Injection. Nosotros podemos probar con una comilla. Y acá si ven, nos acaba de dar un error diferente a que si nosotros simplemente le enviamos admin admin. Nos da un OK acá y acá nos da un 500. Y en este momento es cuando ustedes se tienen que empezar a preguntar por qué está dando un 500, ¿no? Normalmente cuando da estos errores es porque quiere decir que lo que nosotros enviamos produjo un error en el servidor por detrás. En este caso, normalmente los login, normalmente no, es así. Básicamente se están manejando con una base de datos, ya sea SQL o no SQL. En este caso, básicamente va a ser SQL. Pero nosotros estamos viendo que al poner una comilla, esto genera un error, lo más probable que en el motor de base de datos, que por detrás podría estar viajando una query. A ver si tengo por acá. Una query tipo así para que lo vean. Esto ya lo vamos a ver si quieren en profundidad. Podemos llegarlo a hacer en una base de datos más rapidito y lo vemos. Por ejemplo, esto puede estar viajando por la consulta, puede llegar a ser algo así. Por ejemplo, el select sirve para seleccionar. Y básicamente le decimos, seleccioname el user admin y con la contraseña admin. Si esto no existe, básicamente, si no hay un usuario admin y tampoco la password es admin, entonces esto va a ser false. O si esto llega a ser admin y esto llega a ser una contraseña incorrecta, esto lo que nos va a devolver va a ser false y eso es lo que vamos a ver en la web que diga contraseña incorrecta, básicamente. Entonces, si nosotros estamos viendo este error, sabemos que por detrás está manejando una base de datos. Entonces, con este error ya nos da un gran indicio de que puede llegar a ser vulnerable porque estamos infiriendo en lo que sería las consultas y estamos rompiendo esa sintaxis, básicamente. Porque esto es como si en el admin supongamos, en el admin, esto queda, le ponemos una comilla y estaría quedando colgada la comilla y eso da siempre un error cuando queda colgada. Entonces nosotros podemos empezar a probar acá. Normalmente para que ese error de sintaxis no ocurra, nosotros le tenemos que agregar un comentario, que los comentarios son 2 guiones separados y otro guión más. Para que esto normalmente, si ven acá, ya me empezó a dar 200. Entonces eso quiere decir que sí estamos infiriendo en lo que sería en la query de la base de datos. Por lo tanto, nosotros a partir de acá, si ven, nosotros esto todo estaría comentado. Esto quiere decir que por detrás esto sería algo así. Esto sería tráeme el username y el resto de toda la query no quiero que la omita. Básicamente eso le estamos diciendo a la base de datos por detrás. Por lo tanto, esta condición ya no se manejaría. Simplemente le estamos diciendo tráeme el usuario admin. Vemos que con el usuario admin no existe, como el usuario admin no existe en este caso, podríamos llegar a buscar un usuario diferente, por ejemplo, o un caso diferente que sería como administrator. Y bueno, de vuelta al comentario, la query,
de vuelta, y esto ya nos da otra respuesta. Y acabamos de lograr un bypass de login, básicamente, porque si vemos acá la respuesta es un 302. El 302 quiere decir que nos va a redirigir a otra sección de la web. Entonces cuando le damos acá Follow Redirect, van a ver que dice My Account ID Administrator. Y con eso ya acabamos de lograr bypassear y ya tenemos una sesión activa. Si esto, bueno, le damos a Forward, lamentablemente esto se maneja con tokens SRF y ya acabamos de utilizar el token SRF en la consulta anterior. Si lo quiere ver a nivel de web, sería Administrator, el comentario, y acá podemos poner cualquier cosa. Pueden poner lo que sea, por ejemplo, una letra si quieren. Bueno, puse algo mal, Administrator. Y básicamente ahí ya nos acabamos de loguear. Y bueno, ya que le va a salir, Congratulations de la. Ahí se entendió cómo es el flujo de peticiones, cómo se maneja el SQL y todo lo demás. En este caso también serviría otro payload. ¿Alguna duda hasta ahora? Otro payload que se puede llegar a utilizar, que es lo mismo, básicamente, pero acá ya podemos incluir cualquier cosa. Por ejemplo, si nosotros le decimos test or 1 igual a 1, van a ver, esto ya no hace falta, la contraseña ya no haría falta, pero para el login sí o sí se necesita poner algún carácter. Básicamente con esta query de or 1 igual a 1 le estamos diciendo tráeme, digamos, es una condición verdadera, le estamos diciendo test o 1 igual a 1. Por lo tanto, esa condición siempre va a ser verdadera. Entonces nosotros le damos login y van a ver que también se bypassea. Ahí se entendió. Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Si esto lo quieren ver a nivel de, bueno, algo de esto, bueno, acá me olvidé, ya pasamos a esta parte, pero básicamente el out bypass sería de esta manera. Ingresar el input, username, todo lo demás. La query, por ejemplo, where user on pass x. Esto dice input sanitizado, escape de caracteres especiales, sí. Si escapa, esto básicamente si los caracteres son escapados, que eso sería la mejor práctica de seguridad, que estos caracteres sean sanitizados o que no permita ahora básicamente los caracteres especiales en el nombre de usuario. Esto va a ser seguro y no vamos a poder interferir en lo que sería en la base de datos por detrás, en la query que se maneja. Entonces nosotros le inyectamos el payload, por ejemplo en este caso admin or 1 igual a 1, y esto nos va a dirigir a esto, a esta query la vamos a estar infiriendo, y básicamente vamos a lograr un login exitoso sin contraseña, para que eso lo tengan en cuenta. Bueno, si luego tienen algunas duditas, ya lo vemos un poquito más en profundidad en cuanto realmente cómo sería la base de datos por detrás. Vamos a hacer 2 laboratorios para que básicamente entiendan un concepto y poder llegar a pasar a lo que sería hacer un SQLi para extraer datos o dumpear básicamente la base de datos. Así que vamos a hacer este para entender cómo deducir o sacar las columnas existentes que se manejan en la query. Bueno, o en la base de datos, mejor dicho. Bueno, le damos Access the Lab de vuelta. Esto ya lo podemos sacar y vamos. Si voy muy rápido o algo por el estilo, quizá. Por el momento ninguna pregunta, alguna duda, o vamos todo perfecto. Vamos bien, Symmetry. A lo mejor, si acaso, un poquito más despacito, un poquito nada más, y Bien. con eso le damos. Perfecto. Así que- Gracias. Listo. Uy, disculpa.
Bueno, en este caso vamos a volver a realizar lo mismo, a ver qué hace la web. Acá vemos que tiene productos, nos trae los precios y todo lo demás. Básicamente acá podemos ver los detalles. Con los detalles también nos trae un product ID. Esto volveríamos a probar de vuelta. Por ejemplo, de vuelta así y vemos que nada. También podremos llegar a probar acá que tenemos My Account. Tenemos de vuelta admin. Bueno, en este caso sería administrator. Y volvemos a probar si es bypassable, pero vemos que no. En este caso tenemos otra sección que podríamos llegar a darle acá. Si ven acá, cuando yo le doy en la URL, nos agrega un parámetro que sería categoría. Que esto nos está filtrando básicamente por las categorías de todos los productos. Y acá no nos representa. Y nuevamente, una vez que ya exploramos un poco, hicimos un poco de reconocimiento de la web, podemos empezar a interceptar la solicitud. Entonces volvemos a interceptar. Si nosotros le damos al, por ejemplo, le damos al, esto obviamente nos va a traer a todo. Pero por ejemplo podemos ir por gift. Y de nuevo nosotros llegamos al repeater. Acostúmbrense siempre a a llevarlo a la solicitud del repeater. Es mucho más cómodo porque si por ejemplo yo le estoy enviando cada rato desde acá, es muy incómodo estar interceptando, modificando, entonces, y además haciéndole un forward porque se puede llegar a enviar la solicitud, llega a ser llega a gastar más tiempo que otra cosa. Entonces nosotros una vez que tenemos el repeater volvemos a hacer lo mismo, que sería la base de las inyecciones SQL, que siempre es inyectar lo que sería una comilla simple. ¿Qué pasa si nosotros sabemos que si nosotros le vemos gift, sabemos que nos está trayendo los productos normales que serían de gift? Entonces si nosotros le inyectamos una comilla simple, vamos a ver que de vuelta nos trae un error 500. Normalmente suelen pasar varias cosas. Nos puede dar un indicio de SQL, puede ser un estado 500. Puede llegar a darse el caso de que nos muestre la información o el error de la base de datos. Y entre otras, digamos, respuestas que puede llegar a tener, que acá sí entraría esto, que serían los tipos de SQL injection que tenemos. Básicamente, inbound serían los que podremos, los que son visibles básicamente, que podríamos llegar a inyectar con Union Based o Error Based. Básicamente que vemos errores o que son información que nos trae la base de datos. Mientras tanto, después tenemos lo que serían los blind, que serían a ciegas, que serían tanto booleanas como basadas en tiempo. Las booleanas básicamente le estamos pasando una condición en booleano, por ejemplo esto, que sería i 1 igual a 1, AND 1 igual a 1 o AND igual a 2, que esta es una condición falsa, por lo tanto no nos debería devolver de nada. Al igual que, bueno, esta es una condición verdadera, nos debería devolver de todo. Y en basado en tiempo, por el momento esto no lo vamos a ver, vamos a centrarnos en esto para entender básicamente las bases. Esto ya es un poquito más de práctica y de ir aprendiendo. Pero es para que lo tengan en cuenta y ya para que luego lo vayan tomando ustedes por su cuenta. Y se van a divertir mucho con las SQL Injection, así que se los recomiendo. Básicamente, el time based es cuando nosotros inferimos en la query y eso hace que
supongamos en este caso le decimos que si 1 igual a 1, entonces si la condición 1 igual a 1 que va a ser verdadera, que la web tarde 5 segundos en respondernos básicamente. Y luego tenemos lo que sería sacar información fuera de banda, que esto ya se maneja por DNS o HTTP. Es un poquito más complicado identificarlo, ya si gastaron todas las opciones que serían esto y están viendo algún tipo de error muy, no sé si un estado de 500 y ya intentaron todo esto, ya tocaría probar un poco de lo que sería fuera de banda. Que esto básicamente es sacar información a través de solicitudes DNS o HTTP. Eso ya es un poquito más complicado. Pero bueno, seguimos con lo que sería esto. Si ya nos dimos cuenta que tenemos un error 500, podemos continuar. Entonces, esto nos da indicio a que la query puede estar manejándose sí, en este caso, bueno, para Pursuer se podría utilizar el Bursip Collaborator para hacer el out of band, pero también existen otras opciones como webhook y para más páginas reales y demás. Pero para los laboratorios, en este caso sí se necesita el Collaborator. Bueno, como vimos, tenemos un código de estado 500, por lo tanto, en esto la query puede llegar a estar manejando, por ejemplo, algo así. Algo de este modo. Bueno, esto lo cancelamos. Puede estar manejándose así. Selecciona el asterisco es todos, es la wildcard. Básicamente selecciona todos los productos, selecciona todo de los productos cuando la categoría sea corporate gift, básicamente. Entonces, en este momento, nosotros si le inyectamos una comilla, como dije, esto está produciendo un error porque está quedando una comilla colgada. Por lo tanto, de vuelta, si nosotros le ingresamos el comentario y lo enviamos, van a ver que nuevamente nos está trayendo los productos. Nos está trayendo todos los productos que son de GIF. Por lo tanto, esto quiere decir que obviamente estamos infiriendo en lo que sería la consulta que se está manejando por detrás. Esto va a ser un poquito... si hay dudas, me las van comentando apenas tengan las dudas para que no se vayan perdiendo. En este caso, como probamos en el bypass de login, también se puede llegar a probar en lo que sería a la hora de reconocer un SQL injection. Está bien, nosotros ponemos el comentario, sí, no nos trae. Pero, ¿qué pasa si nosotros hacemos la condición verdadera? Nos va a traer, en este caso ya sabemos y aseguramos que es inyectable SQL. Por el hecho de que le acabo de dar una condición verdadera, le acabo de decir, tráeme los productos que sean de GIF o que sea 1 igual a 1. Y 1 igual a 1 es una condición verdadera y entonces nos trae todos los productos de la web. Por lo tanto, si nosotros le damos a 2, van a ver que simplemente nos trae los GIF. Entonces ya tenemos la certeza de que es inyectable SQL. Por lo tanto, seguimos con lo que sería order by, que esto es normalmente el flujo que se sigue para explotar una SQL injection, que básicamente le decimos order by, que esta consulta sería básicamente que nos haga un ordenamiento de datos de acuerdo a la columna que le indiquemos. Por ejemplo, le podemos decir en cuanto a la décima, a ver si existen 10 columnas, y vemos que no, esto nos está dando un error 500, por lo tanto no tiene 10 columnas y no es mayor a 10. Si fuera mayor a 10, esto nos respondería con un 200 y tendríamos que ir subiendo dependiendo de si hay más columnas o no. En este caso, como es menor a 10, vamos probando por abajo. Entonces tenemos el 5, que no, tenemos el 3
y con el 3 nos acaba de dar que es bien, que está correcto. Con el 4 ya no, entonces tenemos 3 columnas en este caso. En este caso el laboratorio simplemente nos pide que determinemos las columnas y esto se hace básicamente, acá entraría, como ya determinamos que tiene 3 columnas, acá entraría en lo que sería el ataque Union. Con el Union, básicamente lo que vamos a estar haciendo con el lo que sería Union es una cláusula para combinar el resultado de todas las queries, ¿bien? Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros hacemos Union select, que es seleccionar, básicamente le queremos decir 1, 2, 3. Hola. ¿Se escucha bien o se corta el audio? No se No, sí se escucha muy escucha bien. bien. Se Sí, se escucha escucha bien. Fer. Ah, bien, Sí. bien. Listo. Básicamente, como sabemos que tiene, bueno, continúo, básicamente como esto tiene 3 columnas, sabemos que ya que tenemos, entonces le vamos a decir con union select que nos haga el agrupamiento este de los datos, básicamente, si lo quieren ver así. Sería eso, o para que quede más claro, es combinar los resultados. Por lo tanto, tenemos 3 columnas, con lo cual nosotros podríamos ya hacer esto. En este laboratorio no sé por qué esto da error, si ven, da un 500, un código de estado 500, pero si nosotros, por ejemplo, le ponemos null, esto es otra manera, pero pasa que no vamos a saber dónde se representan los datos. Le damos null, null, vamos a ver que básicamente ahí se nos está agregando una nueva, digamos, un nuevo apartado, que además de los gift, nos está dando una nueva columna, por decirlo así, nueva información. Pero eso está básicamente en blanco porque le estamos diciendo null, que es nada. Entonces, ahí con eso ya tendríamos el laboratorio resuelto. Si le damos a esto forward, si no me equivoco, ya estaría resuelto. Pero se entendió de cómo descubrir las columnas, de cómo llegar a saber cuántas columnas existen en la base de datos. Si se entendió esta parte ya podemos seguir, si no ya lo vemos de un laboratorio más y luego seguimos con la extracción de la base de datos. Dynamo, en este caso, si yo le pongo, buena pregunta esa, sí, exactamente. Al tener 3 columnas por detrás, se está manejando 3 columnas, yo no le puedo enviar 4 porque esto ya nos estaría dando un internal server error. Si nosotros con el order by ya determinamos que tiene 3 columnas, al hacer el union select, agregándole, digamos, un dato más, este ya no nos va, o sea, si combinamos 4 resultados, no los va a poder traer porque no existen esas 4 columnas donde pueda combinar esos datos. Ahí yo creo que lo van a entender un poquito mejor ya cuando vamos a la extracción de datos. O no sé si entienden esa parte. Listo. Buena pregunta esa igual. Bueno, esto es extracción. Esto es columnas. Entonces podemos ir al siguiente laboratorio. Básicamente este ya es el último. Y este ya es para extraer. Este ya es básicamente para poder llegar a dumpear la base de datos. Y la pregunta de Infernox, sí, básicamente el order by es el que nos va a poder ayudar en este caso a determinar las columnas, exactamente. Por el hecho de que le decimos hacer un ordenamiento de datos de acuerdo a la 10ª columna, la 3ª columna, la 4ª columna, y una vez que hay una coincidencia de las columnas que hay, eso nos devuelve una respuesta correcta o incorrecta, en este caso un estado 500, un estado 200 en este caso, y nos devuelve la información. Si fuera, a ver, bueno, ya lo
ya lo saqué al laboratorio, pero acá lo vamos a ver de nuevo y ahí creo que se va a entender. Hay varios casos que se pueden llegar a dar que el order by no llegue a funcionar, ya dependiendo de cómo se esté manejando, y ahí ya tendrían que jugar directamente con un union select y ir poniendo en este caso, por ejemplo, lo que hicimos recién. En este caso, union select y ir uno por uno, por ejemplo. Si yo acá 1, 2, 3, 4 hasta que salga correcto. Si obviamente hay más de 5 columnas, esto nos va a dar respuesta correcta. Si hay menos, hay 6 columnas, pero no hay 7, esto nos va a dar incorrecto. Ahí para que se entienda un poquito mejor. Cuando no funcione el order by, podrían ya pasar directamente al union select. No sé si respondí tu pregunta, Infernox. Listo. Bueno, seguimos lo que sería el último laboratorio. Y acá ya creo que van a entender un poquito más con lo que sería Union Select y el Order By y todo lo demás. Incluso si quieren lo vemos por lo que sería, si nos da el tiempo, verlo por detrás de lo que serían las bases de datos. O sea, en lo que sería base de datos a nivel de código y no estando viendo desde la web. Pregunta desde el lado del server como defensor puedo bloquear palabras clave como los order by. Exactamente, Sabi. En este caso, normalmente cuando se aplica un WAF, un Web Application Firewall, básicamente ahí eso ya trae por defecto o trae configuraciones que podemos bloquear ciertas palabras, ya vienen precargadas, por ejemplo, para que se evite este tipo de ataque. Por ejemplo, lo que normalmente, si tiene una buena protección la web, que ya la mayoría lo está haciendo, puede llegarse a dar el caso que nosotros inyectemos simplemente con OR y ya automáticamente el WAF lo va a detectar y nos va a dar un 403 o nos va a dar un error donde está bloqueando el WAF. Y ahí ya entra la creatividad de cada uno de ver el WAF que se está manejando y empezar a intentar bypassear. Eso básicamente. Del lado del defensor es como normalmente se hace, se pone un WAF y ya se empieza a bloquear ese tipo de palabras. Pero ahí también ya juega como digo, la creatividad del atacante de empezar a intentar bypassearlo. Que bueno, ahí también es un poco de saber cómo funciona el WAF, ante qué WAF estamos presentes y todo lo demás. Pero buena pregunta esa. Bien ahí. Igual, otra cosa para que las SQL injection no se den, además del WAF, sería básicamente del lado del defensor, sería, bueno, no tanto defensa, sino buenas prácticas, sería parametrizar las queries y evitar caracteres especiales. Exactamente, sanitizar desde el backend. O sea, cada vez que yo pongo, por ejemplo, una comilla, esa comilla se convierte en URL encode. Bueno, es un ejemplo tonto, pero un URL encode y no los permite. O básicamente no permitir caracteres especiales. Cada vez que hay un carácter especial, error. Y no te devuelve nada. Así, esa creo que sería la mejor forma de sanear esto o sanitizar. Siempre del lado del ataque, de lo que se busca para defender este tipo de ataques, nunca confiar en el... Esa es la regla normalmente de oro. También podría ser una de limitar el tamaño de los requests también, porque hay veces que podemos hacer una cadena muy larga, pero lo que decía, básicamente la regla de oro es nunca confiar en el usuario. Obviamente, por el hecho de que el usuario pueda hacer lo que quiera con la web si está confiando en el usuario,
puede ingresar caracteres, puede ingresar lo que sea y puede empezar a romper de tanta confianza que se le da, por decirlo así. Entonces la regla de oro es nunca confiar en el usuario. Eso básicamente. Bueno, continuamos. Básicamente en este laboratorio vamos a aprender a lo que sería básicamente a lo que sería extraer los datos que más nos interesa cuando explotamos una SQLI. Exactamente. Entonces, acá de nuevo tenemos My Account. Ya les adelanto que en este caso no es vulnerable. Y básicamente lo que tenemos que intentar hacer es extraer la contraseña del administrador. Uy, disculpe, ahora sí. Básicamente acá, bueno, de vuelta, la parte vulnerable es cuando vamos a Category. Por lo tanto, acá directamente para ir a todo lo que da, antes que se nos vaya el tiempo y tengamos una sección más de preguntas o quizás más de algunas dudas que hayan tenido o ver algunas cositas más. Básicamente, acá de vuelta, bueno, esto lo vamos a interceptar para poder verlo, para ir haciendo en esto accessory, lo interceptamos, lo llevamos a repeater. Básicamente acá yo le doy a control R por si llegan a preguntarse, no está haciendo ningún clic, no está haciendo nada, es control R y se lo lleva a repeater, si no tienen el clic derecho y en send to repeater, básicamente. Con esto le podemos dar forward y acá vemos de vuelta. Entonces empezamos a jugar de nuevo. Send, vemos que esto nos trae toda la información y acá le traemos una comilla y nuevamente tenemos el código de estado 500. Esto básicamente de vuelta le hacemos un comentario y todo ok. Por lo tanto, acá ya sabrían que seguiría acá. Un OR 1 igual a 1, de vuelta lo mismo. OR igual a 2, de vuelta. Entonces, ¿qué sigue? A ver si estamos atendiendo, estamos entendiendo, mejor dicho, ¿qué seguiría de esta parte? Si alguien se anima a decir, ¿qué seguiría? ¿Quién se gana los 10 puntos de la clase? 1, 2, 3. Bueno. Identificar el nombre de columna. Exactamente. Bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, Orisk. Ya tenemos 10 puntos para Orisk. Entonces acá le hacemos order by para determinar las columnas que tiene. Entonces un ordenamiento por la décima columna. Si esto lo hacemos order by 10, vamos a ver que nos da de vuelta un estado 500. Exacto, esa es buena. Se ganó la licencia de Burp Professional. No, pero si yo les llego a enviar el Burp Professional, van a pensar cualquier cosa. Bueno, order by de vuelta. Acá 5. Vemos que de vuelta no existen 5 columnas. Tampoco existen 4. No hay 3 columnas. Y vemos que hay 2. Si volvemos de vuelta a 3, no. Pero sí hay 2 columnas. Nos hizo un ordenamiento de 2. Nos hizo un ordenamiento de datos con las 2 columnas que existen. Se pueden hacer whitelist, bien. Eso sí, yo no soy tanto, o sea, doy recomendaciones que normalmente se suele dar para este tipo de vulnerabilidad. No soy tanto del lado defensor, pero es lo máximo que puedo recomendar.
Ahí ustedes, si son más del lado blue, quizás sepan más cositas como llegar a bloquear esto. Igual también es bueno aprenderse de cómo bloquean o cómo intentan frenar este tipo de ataques para saber cómo poder bypassarlo. Eso es una buena manera de llegar a sacar más este tipo de vulnerabilidades. Y no se crean eso que algunos dicen que las SQL injection ya no existen. Déjenme decirles que sí existen. Y demasiado. Bueno, ya que hicimos un order by 2 era. Entonces tenemos order by 2, tenemos dos columnas, entonces pasamos a lo que sería union select. Acá van a ver algo interesante, que esto es lo que quería explicar. Si nosotros hacemos union select 1, 2, bueno, no sé por qué algo está ocurriendo por ahí, no sé cómo estará la query. Pero el 1 y 2 nos permite para saber en dónde podemos ver datos. Nosotros recién vimos lo que sería null. Esto no nos da indicio a dónde podemos llegar a extraer datos. Si ven acá simplemente a ver, por ejemplo, vamos a ver acá el tr vacío, básicamente. Y no vamos a poder determinar dónde podemos extraer esos datos, dónde los podemos llegar a ver. Entonces nosotros podemos llegar a borrar a eso por lo que estamos filtrando. Y directamente en esta parte nosotros le damos, entre comillas, simple. Esa... Acá somos éticos, pero interesante, está buena esa herramienta. Acá le ponemos test, por ejemplo. Por ejemplo, null null, no vamos a saber dónde es. Básicamente, acá le ponemos test test, que esto básicamente nos va a representar la cadena que nosotros estamos ingresando. Normalmente puede llegar a ser factible o puede llegar a ser que puedan ver si nosotros le ponemos un numerito. Yo creo que este es porque puede ser por esto, ¿no? Bueno, si le hacemos uno así, es lo mismo, le estamos ingresando texto para saber a dónde se puede llegar a ver. Básicamente, si acá buscamos, si ven, tenemos 1 y 2. En el lado de la web se verían así. Básicamente, estos son en los dos columnas, digamos. Se podría llegar a extraer la información que queremos. Ahí se entendió básicamente eso. Acá nosotros en vez de poner null, que no vamos a ver absolutamente nada. Si ven acá no vemos nada, no podemos determinar si realmente podemos ver la información que queremos. Sino que básicamente si nosotros le ponemos, por ejemplo, test, y acá estamos viendo la cadena. Entonces nosotros podemos llegar a extraer esos datos. Mediante la representación de este lado, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros podemos llegar a ver de este lado. Normalmente, lo que se empezaría, por lo que yo empezaría, sería identificar el motor de base de datos que se está manejando, porque, por ejemplo, puede estar Postgre, puede estar MySQL, MSSQL, entre otros. No recuerdo cuál era el otro. Oracle. Y ahí tocaría determinar entre qué estamos para saber básicamente las queries que debemos lanzar. Por ejemplo, para este lado podemos probar que esto normalmente es en MySQL, el WSO y la versión, y vemos que no está pasando nada. O sea, no nos da un código de estado 500, por lo tanto la query no es válida. Podemos llegar a probar de esta manera, con los paréntesis, y esto es para Postgre. Y básicamente en este momento ya acabamos de sacar data importante, que sería la versión, tanto el motor de base de datos como la versión de dicho motor. Ahí se entendió. Y ahí ven
las cadenas representadas y sabemos en dónde podemos representar la información. Así que por esa parte ya vamos sacando un poquito de información. Entonces la siguiente query que podríamos llegar, acá presten la mayor atención posible porque normalmente estas son las queries que uno prueba inicialmente y normalmente se las tienen que quizás tener ya de memoria. Esto lo van a tener de memoria una vez que empiecen a practicar, van a lograr tenerla. Por ejemplo, nosotros si queremos saber cuál es la base de datos en uso, básicamente podemos jugar con esquema y le ponemos esquema name from, le decimos de en este caso Dynamo no debería por qué estar ofuscado. Ya básicamente cuando se logra la inyección, ya que nos empiece a mostrar datos, el problema acá no es que debería estar ofuscado o no, sino el problema es que no se debería estar, no debería ser posible la inyección, básicamente. Porque si la inyección es posible, ya con sacar la versión o sacar un mínimo dato, ya es que no está todo bien, por decirlo así. No importa si está ofuscado o no, porque existen varias. No sé si se puede ofuscar este tipo, porque ya estamos infiriendo lo que sería la base de datos. Básicamente. Federico, no sé si te puedo interrumpir por ahí. Hay una pregunta en YouTube, permíteme, no sé si te la puedo hacer. Sí. Sí, bueno, es de parte de nuestro estimado Johnny. Dice, profe, ¿tendrá una lista de funciones por efecto para saber, versión, tablas y otros? Bueno, yo les recomendaría de este lado, o sea, tengo mi propio, digamos, cheat sheet, que se llama normalmente. Que en este caso, si no me equivoco, SQL Injection, acá. Si vamos acá en los laboratorios, van a ver que existe un cheat sheet. Y acá tienen cadenas básicas. Si quieren paso el link para que lo puedan pasar por YouTube. Claro que sí, muchas gracias. Este básicamente acá nos trae cómo son los comentarios en Oracle, en Microsoft, en Postgre, en MySQL, también los substring. Acá de cómo sacar las versiones, por ejemplo en Oracle es un poquito más diferente. Si ven acá un B y el dólar y versión. Microsoft y MySQL es muy parecido, o sea, es igual básicamente. Y luego después lo que sería la base de datos, el contenido, por ejemplo, de la tabla, de todas las tablas, columnas y etcétera. También tienen varios cheat sheets de conditional error, cómo extraer datos vía error message y demás. Y bueno, esta recomendación pueden iniciar con este cheat sheet básicamente que está bastante bien. O incluso ya le voy a adjuntar un poquito de lo que yo tengo y demás. Pero en base de lo que ustedes vayan aprendiendo de explotación de SQL y todo lo demás, van guardando, digamos, todos aquellos payload que les va sirviendo para en un futuro, digamos que si encuentran un SQL injection, ya saben qué payload probar directamente para no estar buscando por todos lados y demás. Eso lo tendrían que tener apuntado. Eso es, bueno, igual tendrían que tener apuntado básicamente todo para no estar buscando constantemente algo que ya aprendieron anteriormente. Eso es el mejor consejo que les puedo llegar a dar. Muchas gracias, Fede. No de nada. Bueno, en este caso, si vemos acá, ya estamos representando, entonces por lo tanto nosotros queremos saber cuál es el nombre de la base de datos que está en uso, porque necesitamos extraer datos de esa base de datos en uso, valga la redundancia.
Entonces, la query sería schema name from schema, information, perdón, information, schema de vuelta, punto schemata. En este caso, le estamos diciendo que nos traiga todo el schema name, digamos, cómo se llaman las bases de datos que existen de esta query del information schema. Y básicamente si nosotros le enviamos, vamos a ver que nos está representando las bases de datos que existen. Normalmente information schema, public o todas estas son por defecto. Bueno, en este caso public no es por defecto, pero PG catalog y todo lo demás sí lo sería. Así como también hay otras en MySQL, pueden ser un poquito diferentes, pero normalmente suelen haber unas por defecto y otras que son básicamente la base de datos. Una vez que ya tenemos representado acá el public, por ejemplo, nosotros vamos a tomar el public porque information schema es lo que le estamos consultando de esta manera y no nos interesa, y el otro es PG catalog, que tampoco nos interesa. Entonces, como ya lo sabemos, podemos ir por las tablas de esa base de datos. En este caso sería table name, table name, y jugamos con en vez de schemata, jugamos con .tables. Le decimos dónde la base de datos en uso sería, que sería table schema. La base de datos en uso es public. Esto va a hacer que nos traiga todas las tablas de public. Si nosotros le enviamos, vamos a ver que nos trae users y products. Entonces, acá ya sería saber las columnas que existen. Por ejemplo, lo que mayormente nos interesa en este caso sería el user. Los users es la mayor información que podemos conseguir. Por ejemplo, column y column name. Uy, perdón, estoy mal para escribir. Information schema punto columns. Y acá le vamos a indicar donde digamos, la base de datos es public y donde lo que sería donde el nombre de la tabla sería table name users. Si nosotros enviamos, vemos que tenemos las columnas que es email, password, username. En este laboratorio, lo que nos interesa a nosotros es el password y el username. Bien. En el caso de estar, digamos, haciendo un pentesting en una web real, básicamente para demostrar el impacto, bueno, ya con llegar a esto ya está, pero para mostrar el impacto más allá y poder llegar a, no sé, ver si cómo están hasheando las contraseñas son débiles, o si hay contraseñas por defecto, o si están las contraseñas en texto plano, nos interesaría en este caso, por ejemplo, lo voy a representar en las dos columnas, o sea, en este null lo quitamos y por ejemplo le puedo poner password, bueno, al revés, porque si no, username y password. En este caso, lo más recomendable podría ser, como digo, un pentesting real, es traer el contenido de email, password, username, básicamente. Y esto todo lo podemos borrar, porque esto ya no nos sirve, porque sabemos básicamente que la tabla, o sea, la base de datos es public y simplemente necesitamos, por ejemplo, acá se puede jugar de dos maneras, por ejemplo, de que nos traiga desde user, desde la columna user, y acá tendríamos la contraseña y los nombres de usuario. Otra cosa que se puede hacer, otra de las, sería public.user, por las dudas que existan otras bases de datos existentes y que esta no sea la que está en uso, sino que necesitamos extraer simplemente de esta base de datos. Entonces le ponemos public.users y con eso podríamos extraer. En este caso,
Se puede llegar a jugar, por ejemplo, si no me equivoco, o en este laboratorio no lo permite, no sé. Sería null group concat, pero no sé si esto es a nivel de concat o no sé cuál es el equivalente en Postgre. 0x3a, por ejemplo, que sería 2 puntos en hexadecimal. Y le decimos que esto lo va a hacer que nos concatene las dos salidas que queremos, tanto el usuario y separados por 2 puntos y la password. Pero yo creo que esto no va a ser posible, ¿no? Esto nos da un error. Bueno, en este caso esto serviría más para MySQL, pero bueno, ahí para que lo tengan en cuenta. Pero con esto ya tendríamos. Entonces, en el laboratorio nos piden que nosotros extraigamos la contraseña y demás. Si ven esto, esto ya es un problema gravísimo, porque si ven, acá no hay ningún tipo de hasheo ni nada, sino que lo trayendo en texto plano. Y eso ya es un problema. Porque imaginen si pongan en el caso que una web real realmente está almacenando las contraseñas de todos los usuarios y existe un SQL injection y todas las contraseñas están en texto plano. Imagínense lo crítico que es eso. Entonces, tenemos ya en Mayacom. Entonces, normalmente esto debería estar hasheado para que no sea tan fácil de romper y demás. Y bueno, ya estaría. ¿Alguna duda? Fui demasiado rápido. Si hay dudas, me habla. Muy bien, Fede, vas muy bien. Si hay una pregunta en YouTube de parte de un estimado. Bueno, él consulta, tengo unas web subidas al Vercel. ¿Será posible hacerle el pentesting? Sí, normalmente uno, si es tuya la web, por decirlo así, si es tu propiedad y no vas a ir a hacer cosas maliciosas por ahí. Sí, normalmente ya puedes empezar a probar y intentar ver si en este caso es vulnerable SQL. Con esto mismo ya puedo ir probando y viendo si larga errores de la base de datos, tanto como de sintaxis o más allá de la sintaxis, la consulta completa, porque normalmente suele pasar eso, de que inyectamos una comilla y se rompe la sintaxis y empezás a ver cómo se está formando toda la query. Sí, entonces sí, si es tuya la web, tranquilamente podrías ya ir mirando si existe este tipo de vulnerabilidad. Ahí ya depende si, bueno, el WAF no lo bloquea y todo. Si es la web de un amigo, pedirle permiso primero a tu amigo. Ok, de momento serían todas las preguntas por ahora. Aprovecho para recordar que ahí en el chat dejamos el formulario para que puedan recibir su correspondiente certificado de participación. En este caso es de la sesión 1 de hoy. Se los voy a volver a poner de nuevo aquí, no se preocupen por si se les quedó muy arriba. Si tienen algún comentario, alguna preguntita, pueden hacerla aprovechando. Y bueno, esas sería de momento las que tenemos aquí presentes. Fede, te doy de nuevo el micro. Perfecto. Sigue ahí si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver de último, porque quizás sea un poco mucha información de golpe, por decirlo así. Quizás puede haber no entendido y demás lo último. Así que si tienen alguna duda, y si no, bueno, esto es un pequeño gráfico. Este es un pequeño gráfico de lo que vimos por último, por ejemplo, del Union Injection. Básicamente, que es detectar las columnas, hacer el Union Test, que sería Union Select 1, 2, 3, o en este caso null, 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 o ingresando algún, entre comillas, simple, algún texto que queramos representar. Y después empezamos a hacer fingerprinting de la base de datos. Esta es otra consulta que es buena hacerla, que sería antes de continuar, antes de terminar esto. Por ejemplo, sería Union Select, daríamos null y teníamos
database, por ejemplo. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver que hay directamente. Ay, esto no se representa. Porque es pobre. A ver si. Fingerprinter. Déjame ver. Se representaban. Pobre. Guárdame un segundito. Si no, ahí sigo explicando. User, no. No la encuentro. ¿Cuál era? Bueno, ahí no se podría buscar lo que sería esto básicamente, bueno, en MySQL, básicamente el database, entre paréntesis, nos va a representar la única base de datos, mejor dicho, que está en uso. Ahí nos va a representar un poquito mejor antes de hacer el information schema y todo lo demás. Bueno, lo que estaba explicando es básicamente acá cuando hacemos el fingerprint de la base de datos que hay por detrás. Ya podemos empezar a listar las bases de datos con schema name y todo lo demás de from information schema, punto schemata, y después listar las tablas, listar las columnas, y después, una vez que se listan todas las columnas, podemos llegar a extraer datos y, bueno, credencial extraída, API keys y todo. Así que, bueno, si hay alguna pregunta. De Xavi, sí, en este caso sí se puede ver es lo que hicimos, no recuerdo, a ver si... ¿Cómo sería? Database. Ahí te lo muestro. Básicamente lo que hicimos, o sea, recién mostramos todas las schema name, básicamente. Lo sacamos del information schema. Con esta consulta lo podemos llegar a sacar, a ver. Pero si queremos saber cuál es la que está en uso, ahí lo vemos. Por ejemplo, en este caso, con esta consulta, ya estaríamos sacando los esquemas. Pero Current Database, consulta, a ver. Esto sería hasta acá. Creo que es esta, sí, acá nos da un 200. Básicamente sería con Current Database en Postgres y ahí nos dice Academy Labs. Básicamente sería la base de datos. Es la que está en uso, básicamente. Eso pasa mucho en la realidad. Sí, yo ya me he encontrado varias SQL Injection, tanto de este estilo, tanto como también basadas en tiempo, quizás un poco basadas en tiempo, también en condiciones, o incluso bypassando un WAF. Pero digamos que en la realidad hay que estar con digamos, mirando muy al detalle lo que responde la web, ¿no? Y normalmente, como digo, la mayoría de las aplicaciones web ahora ya están con WAF. Normalmente ahí tenés que empezar a jugar de bypassear el WAF para ver qué detecta o qué no, pero sí sigue siendo viable, digamos, la SQL injection. Digamos, nada es seguro por el momento, nada es seguro. Siempre tienen que estar muy, muy al ojo del detalle de esto, o sea, de la respuesta, de ver si hay un dato de más, ver si qué nos está respondiendo realmente es lo que nos debería responder, por ejemplo.
está haciendo el flujo normal. Como lo estamos viendo acá, esto lo que estamos haciendo acá es simple, digamos, porque lo vemos al Azure muy contundente, pero en una página real es un poquito al detalle de determinar si sí o si no. Así que eso. Pero sí, sigue siendo, se pasa mucho en la realidad. Incluso con de este estilo también. O no tan, bueno, igual no tanto, pero sí podés llegar a encontrar algo viéndolo directamente. Pero más que todo tipo booleanas, tipo basadas en tiempo, a eso sí se encuentra. ¿Alguna preguntita más? ¿Algo que haya quedado ahí? No se queden con la duda. Y bueno, la otra recomendación sería que si quieren acá en Portsuier, para ir aprendiendo un poquito más, tienen básicamente todos estos laboratorios donde pueden llegar a aprender de SQL Injection. Quizás los únicos que no podrían llegar a hacer si es que no consiguen el Bursary Pro son estos tres nada más, pero todos los demás sí. Y es bastante para aprender y divertido. Lo que son las SQL Injection son muy divertidas. Así que bueno, eso. Si hay alguna dudita, sí. Ya voy a pasar también para que tengan a mano todo este ScaliDraw. Y también una presentación para que quede bien resumido de todo lo que vimos hoy. Hola, nuevamente. Aquí hay una preguntita de parte de Oris y también una en YouTube. Bueno, aquí la de Oris dice, ¿con Kaido se pueden hacer esos laboratorios? Sí, con Kaido también. Sí, básicamente sí. Sí, sí, sí. Mientras tenga todo configurado del proxy y todo lo demás. Mm, mm, No lo he probado, pero yo supongo que sí. Al final, al cabo, sigue siendo un proxy web. No, no, Correcto, no, no. muchas. Es que por las dudas. Perdón, Michelle. No. No, básicamente digo que los únicos tres laboratorios que son, digamos, con la versión Pro, es estos tres porque se juega obligadamente con el Burp Collaborator. No se puede sacar el fuera de banda con, no sé, el webhook side o alguno de estos tipos de webhook, sino que directamente es con el Collaborator. Pero todos los que son de Blind SQL y todo esto para arriba sí son posibles con el Community Editor. Por las dudas. Bueno, eso. No sé si hay otro problema. Había otra consultita por ahí. Mitch, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estamos. Dígame. En YouTube lo que pasa es que aquí, bueno, no sé si tú se la pudieras hacer a Federico. Sí, claro. Acá, la persona que escribió, Nitlip, Sí, creo que acá preguntó si Federico pudiera, digamos, hacer una revisión de la página web que esta persona tiene. Dice que la tiene en Vercel. Si gustas pasarla, no sé qué pensar, Fede. Creo que dice que esa página está en su cuenta de YouTube. Ok, la voy a buscar yo. No sé si te la paso yo, Fede. Bien, perfecto, sí, que le pase ahí. Si quieres, nos conectamos los dos juntos para no estar generando algún tipo de problema o algo. No, tranquilo. Pero Solo que sin problema, si no la sirve ubico para la. práctica. Creo que no la ubico. Sí, creo que puede servir para práctica, solo que no la llego a ubicar. Dice que la tiene en su canal, pero ahí sí puedes pasarla, porfa, mientras vamos a ver si Que hay más le, preguntas por Discord, por mientras. A ver. que le pase y todo, la empezamos a dar. Todo buscando SQL Injection. Todo sea para aprender, Eh, así es.
Eh, mm, ¿Qué iba a decir también? Uy, no sé si soy yo o alguien está con... A ver, permíteme, a lo mejor Ah, sí. sin querer es alguien. Ay, Em, Creo que ya se debe haber muteado la persona. yes. No te preocupes. Como que Mm, mm, mm. no ha pasado la página todavía, pero bueno, ya la Ahí busqué. lo, ahí lo vemos. A eso. A ver si... Bueno, acá para hacerle un breve resumen de todo lo que vimos y también... Creo que se subió, ¿no? La presentación. Ah, sí, en Google Drive, por aquí les paso, chicos, nuevamente el Google Drive público para el workshop que estamos viendo con Fede. Ahí están los materiales, todo un resumen de lo que han visto con él en esta clase. Les puedes comentar un poco a los chicos si gustas lo que hay ahí. Ahí ya subí lo que sería el write-up, las presentaciones y los documentos. Bien, perfecto. Ahí van a encontrar en cuanto a los documentos, van a ver un poco más detallado lo que sería eh, los códigos de estado, cómo se maneja la solicitud HTTP, también esta parte de Burp-Suite, varias información de Burp-Suite, de bueno, el cliente servidor. También van a encontrar todo lo que tiene que ver con SQL Injection. Ahí van a ver un poquito más al detalle, incluso con bases de datos creadas y todo lo demás. Y bueno, el write-up es para que puedan seguir lo que hicimos en esta clase y pueden llegar a hacer este laboratorio, quizás viendo el write-up o primero leyendo el write-up y luego practicando por sí solos. Eh, y eso, y a la medida que de esta semana también voy a estar subiendo lo que vamos a ver la próxima clase. Por si, por si también lo quieren leer de antemano o ver de lo que vamos a hablar y demás. Mm, Están enseñando el Google Drive en la carpeta en la pantalla. No, por acá no estoy presentando, así que creo que es acá estaría. Ahí lo pasó Michelle Lombardo. Eh, Básicamente yo creería, bueno, mi recomendación es que lean un poquito de lo que voy a subir, si es que pueden, si es que tienen el tiempo de lo que voy a subir, porque la próxima clase vamos a ver XS y quizás para entender eh, eh, lo que es el XS eh, haya un poquito de confusión, entonces si se puede lo pueden llegar a leer un poquito antes. eh, Mucho mejor. Así en la clase lo podemos abordar un poquito mejor. Y si no, si hay dudas, o si lo llegan a leer, ya vengan con esas duditas y los resolvemos ahí. Porque creo que ahí se haría un poquito más fácil. Si es que tienen el tiempo, obviamente. Nadie los obliga. Sí tienen, no te preocupes por eso. Yo sé que sí tienen. Y bueno, ahí había una pregunta que ¿cuándo es la próxima sesión contigo, Symmetry? ¿Cuándo es la próxima sesión? La próxima sesión sería el viernes 17, si no me equivoco, sí. Misma hora, mismo canal. Mismo canal, exactamente. Bueno, ahí creo que, bueno, ahí leí la pregunta de Dynamo. ¿Recomienda empezar por SQLI por el momento y profundizar? ¿O hay que hacer los lab verdes en general y después pasar a los celestes? Eh, en este caso, Dynamo lo que tiene por Swagger es que, digamos, no te va. Si está en este orden, lo podés seguir, es lo más recomendable, porque digamos que por Swagger te va de una forma estructurada, por ejemplo, no te va a ensayar primero cómo se maneja la vulnerabilidad en SQL Injection en cuanto a las consultas web, eh, y después te va a saldar a sacar, digamos, información fuera de banda. Entonces, si vos seguís toda esta estructura que están por acá, porque al final esto es para, acá dice practitioner, o sea, para alguien que está practicando.
Por lo tanto, es seguir este orden. Incluso, a ver, incluso si querés más información para poder llegar a explotar los laboratorios, tenés esta parte, esta sección, que básicamente te explica qué es una second injection, cómo se detecta, cómo se da, y ahí te va explicando todos los tipos de payload, todo lo demás. Si lo quieren más práctico antes de estar leyendo mucha teoría, lo que pueden hacer, o bueno, acá también tienen, si ven toda la teoría, cómo se maneja la base de datos por detrás, y después tienen el laboratorio. Eh, yo les recomiendo seguir el orden por acá, es mucho más llevadero que ir saltando de uno en otro. Pero sí, ya haciendo esto y este, directamente ya puedes pasar a este. Obviamente si ya lo aprendiste bien estos dos por lo menos. O si lo entendiste, mejor dicho. Hay una preguntita más de YouTube. No sé si te la puedo hacer. Sí. Dice Matías, buenas noches a todos. Una consulta, ¿las páginas que están en WordPress son todas vulnerables? Mm, Esa es una pregunta muy, digamos, en WordPress todo depende cómo se esté configurando. Porque, por ejemplo, lo que tiene WordPress es que normalmente se instala un plugin, ¿verdad? O un tema o lo que sea, y lo dejan ahí con esa misma versión de acá 5 años. Y resulta que en esos 5 años a ese plugin, a ese tema y demás, le sacaron 5, 6, 7 vulnerabilidades. Entonces ahí es cuando se vuelve vulnerable, cuando el WordPress no lo mantiene actualizado, cuando no lo está revisando constantemente si sale una vulnerabilidad o no, porque al fin y al cabo en WordPress salen muchísimas vulnerabilidades. Normalmente le están sacando vulnerabilidad constantemente porque tienen demasiados plugins y temas y todo esto. Y como dice, bueno, ahí respondiendo a esa pregunta, y como dice Samp, en eso tienes razón. También pueden ir un poco a lo que es cómo se manejan las bases de datos. En eso tiene toda la razón. De aprender un poco de cómo son las bases de datos por detrás. Eso lo quería explicar ahora, pero... Oye, disculpen, espérenme que tome un poquito de agua ahorita. Uy, ahí estamos. Ahora sí. Básicamente lo quería explicar, pero bueno, no llegamos al tiempo. Que es entender cómo se manejan las bases de datos, cómo se crea una tabla, cómo se crea una base de datos, cómo se crean las entradas, eh, cómo se hacen las consultas. Porque, por ejemplo, en las bases de datos, esta es una consulta que no es válida. Básicamente, acá antes tenemos que poner una comilla para que llegue a ser válida. Y esta sea tomada y acá luego va a salir un error. Eso nos va a dar un error de sintaxis y así. Pero lo más normal es que sí aprendan un poco de las bases de la base de datos. Y ahí lo van a poder llegar a explotar más rápido y detectarlas más rápido cuando se traten eh, de verlo en una aplicación web. Eso es una buena recomendación. Así que bueno, por ese lado sería todo. No sé si alguien, no sé si se acabaron las preguntas, si quieren seguir unas preguntas o que terminemos. Como diga el staff. De momento han sido todas ya las preguntas. Hemos compartido también ahí en YouTube los links de lo que es el grupo oficial de WhatsApp, el Discord también, por si quieren presenciar también la clase en vivo desde acá del servidor, y el Google Classroom con el código de acceso. También el formulario se los compartí por YouTube, el formulario de participación para obtener el certificado de este workshop. Y bueno, Michelle, te estaría cediendo el micrófono para hacer los últimos anuncios. Sí, justamente por ahí Gaby creo que le iba a anunciarlo, iba a hacer la despedida. No sé si andas por ahí, Gaby. Sí, aquí estoy.
Bueno, pues agradeciendo su atención, vamos a compartir los siguientes Bridge Labs que vamos a tener en este mes. Como ya se había mencionado anteriormente, el viernes 17 de este mes, a la misma hora en el mismo canal, tendremos la sesión 2 de introducción al pentesting web con nuestro queridísimo speaker. Y también vamos a tener el domingo 19 de abril, protegiendo mi información digital por Mirna Zarate. Y el día de mañana vamos a tener una sesión bastante ardua, así que prepárense porque tendremos dos clases en el mismo día. Comenzaremos primero por Nika Security Tech Clinics con la clase de EJPT con nuestro mentor Jesús, que será en horario de 4 a 5. Vamos a tener un pequeño break para continuar con hardware hacking en una sesión de las 5 en adelante. Y pues aquí les mando el link para que pongan los próximos, les den interés, me interesa y puedan estar en las sesiones y así puedan seguir compartiendo y teniendo más conocimiento. Antes de la despedida, me gustaría cederle el micrófono al speaker por si quiere decir algunas palabras. Bueno, básicamente de mi parte, muchas gracias por asistir, muchas gracias por el tiempo dedicado, porque al final y al cabo el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y bueno, muchas gracias por prestar atención, por las preguntas y por toda la buena onda. Y que Dios los bendiga a todos. Y los espero para la próxima clase. Así que muchas gracias para todos. Y muchas gracias también por la oportunidad a ustedes que me dieron para dar estas mentorías, charlas. Así que muchísimas gracias. Gracias también a ti, Federico, por una muy buena clase, muy buenas palabras. Y bueno, con esto damos por concluida la sesión 1 en Bridge Labs con la introducción al pentesting web, de análisis y explotación de vulnerabilidades web. Agradecemos sinceramente a Federico Díaz por guiarnos en este primer acercamiento del análisis de seguridad en aplicaciones web. También agradecemos también a todos los participantes por acompañarnos y formar parte de este espacio. Los esperamos en la siguiente sesión 2, donde continuaremos profundizando en el análisis y explotación de vulnerabilidades web. Muchísimas gracias por ser parte de Next Sentinel Academy. Les agradezco muchísimo. Que tengan una buena noche. Hasta luego.